¿Sabías que UN Squadron esconde una historia de guerra mucho más real de lo que imaginas? Este clásico de los arcades y Super Nintendo no solo es uno de los mejores shoot 'em ups de su época, sino que también está basado en un manga lleno de drama, traición y guerra. Si alguna vez jugaste un Squadron, seguro recuerdas la emoción de volar a toda velocidad, esquivar balas y derrotar jefes enormes. Pero lo que pocos saben es que este juego tiene raíces mucho más profundas de lo que parece. Su historia original no era simplemente una aventura de acción, sino un relato trágico sobre pilotos atrapados en una guerra que no eligieron. Hoy vamos a descubrir los secretos de UN Squadron, sus conexiones con el mundo del anime y el manga, sus mecánicas innovadoras y por qué, a pesar de su calidad, nunca tuvo una secuela. Para entender el origen de UN Squadron, hay que viajar a Japón en los años 70, cuando el mangaka Kaoru Shintani comenzó a publicar Area 88. Este manga nos cuenta la historia de Shin Kazama, un talentoso piloto japonés que sueña con trabajar en una gran aerolínea. Pero su destino cambia drásticamente cuando es engañado por su mejor amigo. Tras una traición, Shin despierta en un país ficticio llamado Aslan, un lugar en plena guerra civil, y descubre que ha sido forzado a firmar un contrato como mercenario en la unidad de élite Area 88. Para sobrevivir, deberá luchar en el aire contra enemigos implacables, con la única opción de completar misiones y ganar dinero para poder comprar su libertad. Pero la historia no es la típica trama heroica. Shin Kazama es un personaje atormentado, que odia la guerra, pero cada batalla lo aleja más de su antigua vida. En Area 88, los pilotos no son héroes, sino soldados atrapados en un conflicto sin salida. La desesperación, la traición y la lucha por la supervivencia son el verdadero corazón de la historia. El manga explora temas como el costo humano de la guerra, la moralidad de los mercenarios y la pérdida de la identidad en medio del caos. El manga tuvo un éxito moderado en Japón, lo que llevó a la creación de una adaptación en formato OVA en 1985 y una serie de anime en 2004. Sin embargo, en Occidente pasó casi desapercibido. Pero entonces entró en escena Capcom, que vio potencial en esta historia para adaptarla a los videojuegos. En 1989, Capcom lanzó UN Squadron para arcades, y 2 años después, llegó a Super Nintendo. A diferencia del manga, el juego dejó de lado la trama trágica y la convirtió en una aventura de acción pura. Sin embargo, conservó algunos elementos clave de la historia original, como la idea de pilotos mercenarios luchando en una guerra aérea. Pero aquí es donde UN Squadron destacó frente a otros juegos del género sistema de energía en lugar de vidas. En vez de perder una vida al primer impacto, el juego usa una barra de energía, permitiéndonos recibir algunos golpes antes de ser derribados. Esto añadió un nivel de estrategia, ya que los jugadores debían gestionar su salud durante las misiones. Compra de aviones y armas. Podíamos ganar dinero en cada misión y comprar mejores naves o armas, lo que le daba un toque estratégico al juego. Este sistema de progresión permitía a los jugadores personalizar su experiencia según su estilo de juego. Diferentes pilotos con habilidades únicas. No todos los juegos de disparos de la época ofrecían personajes con estadísticas distintas, pero UN Squadron lo hizo. Cada piloto tenía ventajas y desventajas, lo que añadía profundidad al gameplay. El juego nos permitía elegir entre 3 pilotos. Shin Kazama, equilibrado, ideal para jugadores intermedios. Mickey Simon, más resistente al daño, perfecto para principiantes. Greg Gates, se recupera más rápido tras ser golpeado, lo que lo hace una opción interesante para jugadores avanzados. Otro aspecto que lo hizo único fue su estructura no lineal. En lugar de avanzar nivel por nivel, podíamos elegir misiones en un mapa, lo que le daba una sensación más estratégica y personalizada. Esto permitía a los jugadores decidir qué misiones abordar primero, añadiendo un elemento de planificación que no era común en los shoot 'em ups de la época. Uno de los aspectos más recordados de UN Squadron son sus jefes. Cada uno de ellos presentaba un desafío único y requería una estrategia diferente para derrotarlos.
Algunos de los más emblemáticos incluyen el portaaviones gigante, un enemigo enorme que lanzaba oleadas de aviones y requería una precisión impecable para destruir sus puntos débiles. El tren blindado, un nivel en tierra donde había que destruir un gigantesco convoy que avanzaba a toda velocidad, esquivando obstáculos y disparando a sus defensas. El satélite láser, un jefe que atacaba con rayos destructivos desde el espacio, obligando a los jugadores a mantenerse en constante movimiento. Cada misión ofrecía diferentes tipos de enemigos, desde tanques y helicópteros hasta enormes fortalezas voladoras. Pero lo que realmente hacía destacar al juego era su dificultad. Si alguna vez intentaste terminar un Squadron en su máxima dificultad, sabes que el juego no perdonaba errores. La velocidad de los proyectiles enemigos, la precisión necesaria para esquivar y la cantidad limitada de recursos lo convertían en un verdadero reto. Las versiones de arcade y SNES tenían varias diferencias interesantes. La versión arcade tenía gráficos más detallados y una jugabilidad más rápida, pero era extremadamente difícil, diseñada para hacerte gastar fichas. La intensidad de los niveles y la cantidad de enemigos en pantalla la hacían una experiencia frenética. La versión de Super Nintendo incluyó un sistema de progresión más estratégico permitiendo comprar armas y elegir misiones con más libertad. Además, los gráficos se adaptaron al hardware de la consola, ofreciendo una experiencia más accesible para los jugadores caseros. A pesar de estas diferencias, ambas versiones fueron muy bien recibidas y se convirtieron en referentes del género. A pesar de ser un juego increíblemente bien diseñado, UN Squadron nunca tuvo una secuela. ¿Por qué? La razón principal es que Capcom nunca tuvo los derechos completos sobre Area 88. Aunque pudieron hacer el juego, no podían continuar la saga sin permiso del autor original del manga. Además, en los años 90, los shoot 'em ups comenzaron a perder popularidad frente a otros géneros como los juegos de peleas y RPGs. Esto hizo que Capcom prefiriera centrarse en títulos como Street Fighter y Resident Evil, dejando de lado proyectos como UN Squadron. Sin embargo, el juego se convirtió en un clásico de culto. Hoy en día, es considerado uno de los mejores shooters de la era de los 16 bits y sigue siendo jugado por fanáticos de los juegos retro. Su influencia se puede ver en títulos modernos que combinan acción y estrategia, y su legado perdura en la memoria de quienes crecieron jugándolo. Antes de cerrar, aquí tienes algunos datos curiosos que quizás no sabías sobre UN Squadron. El título UN Squadron fue un invento para Occidente. En Japón, el juego mantuvo su nombre original, Area 88. Hay un cameo en otro juego de Capcom, en Street Fighter Alpha 2. Hay un escenario inspirado en Area 88, con aviones volando en el fondo. La banda sonora fue compuesta por Manami Matsumae, la misma compositora de Mega Man, lo que explica la calidad de su música. Ahora la pregunta es, ¿lograste alguna vez terminar UN Squadron en su máxima dificultad? ¿O caíste en batalla antes de llegar al final? Cuéntanos tu experiencia y comparte este artículo con esos amigos que también pasaron horas esquivando balas en este clásico. UN Squadron no solo es un juego, es una pieza de historia que nos recuerda el poder de los videojuegos para contar historias profundas y emocionantes. Aunque han pasado décadas desde su lanzamiento, UN Squadron sigue siendo relevante por varias razones. En primer lugar, su enfoque en la narrativa y los personajes lo diferenciaba de otros shoot 'em ups de la época. Aunque simplificó la trama del manga, mantuvo la esencia de una historia sobre personas atrapadas en circunstancias extremas. Esto le dio una profundidad emocional que muchos juegos del género no tenían. Además, su sistema de progresión y personalización fue revolucionario para su época. La capacidad de elegir misiones, comprar mejoras y seleccionar aviones con diferentes características añadía capas de estrategia que lo hacían más que un simple juego de disparos. Esto influyó en títulos posteriores que buscaban combinar acción con elementos de rol y estrategia. Finalmente, UN Squadron es un recordatorio de cómo los videojuegos pueden trascender su formato original para convertirse en algo más. Aunque comenzó como una adaptación de un manga, se convirtió en una experiencia única que sigue siendo apreciada por nuevas generaciones de jugadores. Su legado es un testimonio del talento de Capcom
y de la capacidad de los videojuegos para contar historias que perduran en el tiempo. Más allá de su impacto en los videojuegos, UN Squadron también dejó una huella en la cultura popular. Su conexión con el manga Área 88 lo convirtió en un puente entre dos formas de entretenimiento que, en ese momento, no siempre estaban tan interconectadas. Para muchos jugadores occidentales, este juego fue su primera exposición a una historia japonesa de guerra y drama, lo que abrió la puerta a un mayor interés en el anime y el manga. Además, el juego ha sido objeto de análisis y discusión en comunidades de jugadores retro. Su diseño innovador y su dificultad desafiante lo han convertido en un tema recurrente en foros y canales de YouTube dedicados a los clásicos de los videojuegos. Incluso hoy, los speedrunners y los jugadores expertos siguen encontrando nuevas formas de superar sus niveles y derrotar a sus jefes, demostrando que UN Squadron sigue siendo un título que inspira dedicación y pasión. En un mundo donde los videojuegos evolucionan constantemente, con gráficos hiperrealistas y mundos abiertos inmensos, UN Squadron nos recuerda que la esencia de un gran juego no está en su tecnología, sino en su capacidad para emocionar y desafiar al jugador. Su combinación de acción trepidante, estrategia profunda y una historia con raíces en el drama humano lo convierten en un título que merece ser recordado y celebrado. Así que, si tienes la oportunidad, vuelve a encender tu Super Nintendo o busca una versión emulada de UN Squadron. Sumérgete en sus misiones. Elige a tu piloto favorito y prepárate para una experiencia que, aunque desafiante, te recompensará con momentos inolvidables. Porque al final, UN Squadron no es solo un juego, es un viaje a través de los cielos de la nostalgia, la estrategia y la emoción pura. Con esto llegamos al final de nuestro viaje por el oscuro origen de UN Squadron. Esperamos que hayas disfrutado descubriendo los secretos detrás de este clásico y que te animes a revivir la experiencia, ya sea en su versión arcade o en Super Nintendo. Buena suerte en tus misiones, piloto.